Buenos días, queridos alumnos y alumnas. Vamos a comenzar a trabajar la clase número 6 en la asignatura de Lengua y Literatura, octavo año básico, profesora Rosa Enríquez Ayala. Primero invitarte a que te puedas ubicar dentro de lo posible en un lugar tranquilo y cómodo para que puedas realizar la clase. Y además que puedas ir a buscar tus materiales de trabajo, tu cuaderno, tu libro, tus lápices, para que comencemos a trabajar en la clase. El objetivo de la clase de hoy es aplicar una estrategia de lectura para interpretar el lenguaje figurado y además retroalimentar la guía de trabajo número 8. Entonces vamos a conocer una estrategia de lectura, la vas a poder aplicar. ¿Para qué? Para interpretar el lenguaje figurado. También vamos a realizar actividades para que recuerdes qué es el lenguaje figurado. Te invito a observar la siguiente oración. El mar que baña de cristal la patria. Tengo dos preguntas para ti. ¿Qué idea del mar se expresa? ¿Qué idea del mar expresa esta oración? Y además, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas ese mar? Estamos pensando en esta oración. ¿Qué idea del mar se expresa y cómo te lo imaginas a partir de esta oración? Entonces, vuelvo a leerla. El mar que baña de cristal la patria. Cuando hablamos de la patria, inmediatamente tú lo asocias a nuestro país, porque es patria, ¿cierto? Chile. Y el mar que baña de cristal la patria. Si el mar baña la patria, inmediatamente vamos, ¿no es cierto?, a recordar cómo es nuestro país en su forma. Largo, angosto, y lo baña y baña la patria. Quiere decir que nuestro mar, ¿no es cierto?, recorre a nuestro país de norte a sur en toda su extensión. Entonces ya vamos obteniendo algunas ideas. El mar que baña, ¿cierto?, nuestra patria. ¿Qué es lo diferente acá? La palabra cristal. ¿Ya? Entonces, el mar que baña de cristal la patria. ¿Qué significará que lo bañe de cristal? ¿Por qué cristal? ¿Cómo es el cristal? Podría ser a lo mejor que tú consideres que es brillante, ¿sí o no? Porque el cristal podría ser así, podría ser brillante, medio transparente. A lo mejor has tenido la posibilidad de observar el mar y ver a lo lejos como que brilla, ¿cierto? A mí me ha pasado que me he parado a la orilla del mar y lo he mirado y la sensación del movimiento, pareciera que brilla. Por ahí va la idea. Habla de un mar que es cristalino, porque es de cristal, y un mar brillante. Entonces, estamos hablando de este mar que baña de cristal la patria, de este mar cristalino, de este mar brillante que se extiende a lo largo de todo nuestro país. ¿Te das cuenta cómo hemos hecho un análisis de esta oración? Ahora, ¿el mar será de cristal? No, ¿cierto? No es de cristal, pero dice que baña de cristal la patria. ¿Por qué? Porque le entrega esta característica de cristalino y de brillante. Sigamos avanzando. Recuerda, aquí vamos a recordar porque esto es algo que tú sabes y hemos trabajado en las clases anteriores. Lenguaje figurado es la interpretación de la realidad en forma estética. Da una interpretación diferente a las palabras, como recién lo utilizamos, porque estamos diciendo que el mar es de cristal cuando no lo es. Pero a partir de esa característica que le hemos entregado, podemos decir que el mar es cristalino y es brillante. Y el lenguaje figurado es el significado que ciertas palabras o expresiones adquieren según el contexto, según la situación o la intención con que se haya dicho. Por lo tanto, acá le otorgamos esa característica a partir de decir, ¿no es cierto?, que el mar es de cristal. Recordamos entonces que el lenguaje figurado también recibe el nombre de lenguaje connotativo. ¿Qué significa el lenguaje connotativo? Que permite nombrar un elemento mediante el nombre de otro, estableciendo una asociación de ideas, como el cristal, con el mar, ¿no es cierto?, que me quiere decir que es cristalino y brillante. Algunas figuras que has trabajado en años anteriores son la personificación, la comparación y la metáfora.
Esto lo vimos en la clase pasada. Por lo tanto, podemos decir que este es un lenguaje subjetivo, tiene un significado personal, es una connotación y está relacionado con el lenguaje figurado. Y por otro lado tenemos el lenguaje literal o denotativo, que este sería las palabras que se usan de acuerdo a su sentido exacto. ¿Ya? Si quisiéramos decir que el mar es de cristal, yo podría pensar, ¿cierto?, que es frágil, que se puede quebrar, que es transparente o que es brillante. ¿Me entienden? Entonces, en este caso, cuando decimos de cristal no nos estamos refiriendo al significado real de la palabra cristal. Entonces, el lenguaje literal o denotativo, en este caso las palabras se usan de acuerdo con su significado exacto, por lo tanto es objetivo y utilizamos el significado del diccionario y ahí estamos hablando de una denotación. Recordamos algunas características y diferencias entre la denotación y la connotación. La denotación, la connotación. En el caso de la denotación, informa de manera objetiva sin dar pie a interpretaciones. La connotación emplea las palabras en sentido figurado. La denotación emplea las palabras de forma literal. La connotación lanza un mensaje subjetivo y el emisor deberá interpretar para poder realmente comprender el contenido del mensaje, como lo hicimos con la oración del inicio. Solamente en la denotación solamente se puede interpretar de una sola manera, de la forma literal. Por otro lado, la connotación tiene múltiples interpretaciones. En la denotación no importa el contexto comunicativo y en la connotación el contexto puede darnos muchas pistas sobre el mensaje. En la denotación se usa, este lenguaje se usa en textos científicos, periodísticos, etc. Y en cambio la connotación es el lenguaje propio de los textos literarios debido a sus múltiples simbologías e interpretaciones. Y ahora vamos a conocer la estrategia de lectura. Como sabes, en los poemas se emplea el lenguaje figurado. Acabamos de recordar cuál es el lenguaje figurado. Es decir, las palabras expresan ideas distintas a las de su significado literal. Para interpretar el lenguaje figurado puedes aplicar los siguientes pasos. Número 1. Comprende el significado literal o denotativo de las palabras y expresiones que se emplean. Debo saber cuál es su significado literal y debo tratar de interpretar el denotativo. Número 2. Identifica qué palabras o expresiones no se presentan en su sentido literal y debes interpretar. Por lo tanto, tú inmediatamente cuando leas debes identificar estas palabras o expresiones que no están en el sentido literal, porque no están de acuerdo al significado de diccionario de las palabras. Y es ahí cuando tú debes realizar la interpretación. Número 3. Pregúntate a qué aluden estas palabras en su contexto, porque como no están en su significado literal, tú tienes que preguntarte a qué aluden, a qué hacen alusión, a qué se refieren estas palabras de acuerdo al contexto en el que están. Piensa en lo que representan y con qué ideas se relacionan. Entonces, piensa a lo mejor en esas características que tiene esa palabra en su significado literal, en su significado de diccionario. Entonces, de esas características, ¿cómo las puedo yo relacionar con la comparación, con la comparación que se está estableciendo? O sea, ¿qué características de ella yo les puedo agregar a cómo se está utilizando? Por lo tanto, entonces pregúntate a qué aluden estas palabras en su contexto, piensa en lo que representan y con qué ideas se pueden relacionar. También asócialas con otras expresiones o ideas del poema cuando estés leyendo. Número 4. Pregúntate, ¿qué quiere decir el poeta? ¿Qué quiere decir? ¿Qué idea expresa más allá de esa imagen puntual? Entonces ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Veamos cómo se aplica esta estrategia que te acabo de presentar al siguiente haiku de Tagami Kikuya. Estoy leyendo no como se pronuncia tal vez, pero estamos haciendo el intento, poeta japonesa del siglo XVIII. Entonces te presento este haiku. Para mostrar la flor de tu corazón, se mece tu arboleda de verano. Y esto es lo que vamos a tratar de interpretar de acuerdo a la estrategia que yo te he presentado. Entonces, repito, para mostrar la flor de tu corazón, se mece tu arboleda de verano. Número 1. El número 1 decía,
Comprende el significado literal o denotativo de las palabras y expresiones que se emplean. Eso debes hacer. ¿Sabes qué significan todas las palabras? ¿Hay alguna que quieras o que requieras clarificar, aclarar, entender? ¿A eso se refiere? Infiere o busca en el diccionario. Es el primer paso que debes hacer. Debes comprender este significado literal o denotativo de estas palabras y las expresiones que se están usando acá en este IQ. Entonces, si no sabes qué significan todas las palabras y hay algunas que quieres clarificar, vas a tener que ir a buscar en el diccionario. Número 2. El número 2 decía, identifica qué palabras o expresiones no se presentan en su sentido literal y debes interpretar. Entonces debo reconocer cuáles no están en su sentido literal porque ya fuiste al diccionario. Podemos reconocer que la expresión la flor de tu corazón tiene un sentido figurado, porque en un sentido literal los corazones no dan flores. ¿Ves? Entonces ahí ya estás logrando aplicar esta estrategia e ir interpretando el lenguaje figurado. Sigamos avanzando. La número 3 decía, pregúntate a qué aluden las palabras en su contexto. Piensa en lo que representan y con qué ideas se relacionan. También asócialas con otras expresiones o ideas del poema. Entonces, pasamos al paso 3. La flor es lo que produce una planta y que se ve. Es su creación más sobresaliente, ¿cierto? El corazón, por su parte, alude a los sentimientos, a la interioridad. La flor de tu corazón, ya que hemos asociado estas dos cosas, la flor y el corazón, la flor de tu corazón puede interpretarse como lo más bello de una persona, lo que hay dentro de alguien y quiere mostrarse a los demás, ¿cierto? Porque el corazón alude a los sentimientos y la flor es lo que produce una planta. Es su creación más sobresaliente. Por lo tanto, esa frase la podríamos interpretar de esa manera, ya como lo más bello de una persona, lo que hay dentro de alguien y quiere mostrarse a los demás. Y por último nos vamos al número 4. Pregúntate, ¿qué quiere decir el poeta? ¿Qué idea expresa más allá de esa imagen puntual? Entonces, interpreta otras expresiones figuradas y reflexiona sobre qué quiere decir el poema, a qué sentimientos o a qué realidad alude. Este ejercicio lo puedes aplicar en otros poemas también. Puedes realizar esta interpretación del lenguaje figurado a partir de esta estrategia. Estos pasos te pueden servir mucho ya para reconocer este lenguaje y para interpretar y para saber qué es lo que se quiere decir. Ahora, te invito a desarrollar la guía de trabajo número 8, que tiene como objetivo leer con el propósito de interpretar qué sentimientos expresan los poemas acerca de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Por eso hemos trabajado esta estrategia de interpretación del lenguaje figurado. Entonces te invito ahora a responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué sentimientos experimentas tú por la naturaleza? Y la pregunta número 2. ¿Cuáles son tus elementos predilectos en ella? Cuando hablo en ella, me estoy refiriendo a la naturaleza, está relacionado con la pregunta que te acabo de hacer. Entonces, ¿qué sentimientos experimentas tú por la naturaleza y cuáles son tus elementos predilectos en ella? Te invito a responder estas preguntas, pausa tu video y te espero al regreso. Muy bien, ahora que estás de regreso, ya seguramente tú habrás registrado los sentimientos que experimentas por la naturaleza. Es súper personal. Cada uno puede experimentar sentimientos diferentes de acuerdo a la relación que tenga con la naturaleza. Y además puedes nombrar elementos predilectos en ella, es decir, tus elementos favoritos, ¿ya? ¿Qué es lo que te gusta de la naturaleza? Y eso ya también es personal. Por lo tanto, debes aludir a esta idea que te he dado yo de cómo responder. Vamos a avanzar ahora. Entonces, a partir de la lectura del poema Las Cuatro Maravillas del Mundo, página 30 del texto de estudio, responde las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Vas a ir a leer el texto. Tienes que ir a tu libro, ya ubicarte en la página 30 y leer el poema Las Cuatro Maravillas del Mundo. Lee el poema y también observa las imágenes. Voy a dejar planteada la primera pregunta. ¿Qué imágenes reconoces en este poema?
escoge una que te llame la atención. Léelo y piensa en esta pregunta. ¿Qué imágenes reconoces tú en este poema? Y escoge o elige una que te llame la atención. Te espero al regreso. Pausa tu video. Ahora que estás de regreso y has leído el poema, es breve, no es muy largo, te había invitado a responder la pregunta número 3, que es la primera que se responde después de haber leído el poema. Las otras eran previas a la lectura. Entonces, ¿qué imágenes reconoces en este poema? Escoge una que te llame la atención, tú ya tienes la respuesta. ¿Qué imágenes lograste reconocer? Las imágenes del poema pueden ser las siguientes. El aire que silba, por el sonido del viento al pasar entre las cosas. El fuego que fuega, por el movimiento de las llamas del fuego encendido. También lo reconoces en las imágenes. Agua que corre, que es el agua fluyendo. Tierra que espera, la tierra inmóvil y sin variaciones. Fíjate tú en lo que acabamos de leer, un aire que silba, porque es el sonido del viento, ¿cierto? Una vez se lo interpreta como que está silbando. Fuego que fuega, por el movimiento de las llamas, ¿cierto? Por este movimiento que uno ve cuando hay algo encendido. Agua que corre, quiere decir que está fluyendo. Y la tierra que espera, porque está ahí, quieta, inmóvil, sin variaciones, no cambia. Si tu respuesta no está correcta, te invito a realizar la corrección. Sigamos avanzando. Número 4. ¿Qué sentidos usas para imaginar lo que expresa? ¿El olfato, el tacto, la vista, el gusto o la audición? ¿Qué sentidos usas para imaginar lo que expresa el olfato, el tacto, la vista, el gusto o la audición? Pausa tu video y te espero al regreso para que revisemos tu respuesta. Ahora que estás de regreso, vamos a revisar. Repito la pregunta. ¿Qué sentidos usas para imaginar lo que expresa el olfato, el tacto, la vista, el gusto o la audición? En este poema se pueden utilizar los 5 sentidos. La audición, por el aire que silba. El tacto, fuego más agua, agua calentita. Estamos reconociendo, ¿no es cierto?, las expresiones que yo puedo asociar con los sentidos. El gusto, 4 dulces puñados. El olfato, y ya olía magnolias el universo. Y la vista, agua más aire, espuma. Piensa en esta relación que tenían, la audición, porque estoy escuchando al aire que silba, el tacto, ya por el agua calentita la puedo tocar, el gusto, 4 dulces puñados, el sabor, olfato, y ya olía, te lo dice, olía magnolias el universo. Y la vista, agua más aire, espuma, porque lo estoy mirando. Sigamos avanzando. Pregunta número 5. Observa la ilustración. ¿Qué elementos del poema refleja? ¿Qué elementos del poema se reflejan en esta ilustración? ¿Qué elementos puedes ver? Te invito a pausar el video y revisamos al regreso. Ahora que estamos de regreso, revisamos la respuesta. Observaste la ilustración y tenías que identificar qué elementos del poema se reflejan en ella. En la ilustración puede reconocerse la flor de la magnolia, que está justo al centro. El fuego, en la esquina superior derecha, tú puedes ir mirando con tu libro cuando estamos revisando la respuesta. La tierra, en la esquina inferior izquierda, y el aire en el fondo azul. También representa cómo esos elementos confluyen en la creación de la vida. Por lo tanto, al ver la imagen, tú puedes reconocer, ¿cierto?, estos elementos: la flor, el fuego, la tierra y el aire. A partir de la lectura del poema La Tierra, página 31 del texto de estudio, responde las siguientes preguntas. Ahora te voy a invitar a leer el poema que está en la página siguiente, en la página 31. Este poema se llama La Tierra, ¿ya? Y a partir de esa lectura te voy a invitar a responder la pregunta. Voy a dejar planteada la pregunta número 6. ¿A qué sentido se apela constantemente en la segunda estrofa del poema? Por lo tanto, léelo. Cuando hayas terminado, ubica la segunda estrofa y piensa a qué sentido se apela constantemente, de cuál se habla constantemente en la segunda estrofa del poema. Te invito a leer, a responder y te espero al regreso. Pausa tu video.
Ahora que estás de regreso, vamos a revisar. ¿A qué sentido se apela constantemente en la segunda estrofa del poema? A la audición, por la utilización del verbo oye. Estoy segura de que lo pudiste hacer muy bien. Y vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Explica con tus palabras qué le dice el hablante al niño indio. Explica con tus palabras qué le dice el hablante, que es esta voz ficticia, imaginaria, ¿cierto?, al niño indio. ¿Qué le dice? Pausa tu video y te espero al regreso para revisar. Ahora que estás de regreso, revisamos la respuesta. Debías explicar con tus palabras qué le dice el hablante al niño indio. Se espera que parafrasees. ¿Qué significa parafrasear? Quiere decir explicar con tus palabras, precisamente eso. Se espera que parafrasees el mensaje del hablante hacia el niño, destacando como elemento principal que lo llama a confiar en la tierra, a refugiarse en ella, a sentirse seguro porque la tierra es su soporte. Eso le dice el hablante al niño indio. Y es así como hemos llegado al final de la clase. Te invito a recordar el objetivo que planteamos en un comienzo. El objetivo era aplicar una estrategia de lectura para interpretar el lenguaje figurado y además retroalimentar la guía de trabajo número 8. Entonces, conociste una estrategia de lectura, no solamente te la presenté, sino que además la pudimos aplicar a través de una breve lectura. ¿Ya? ¿Para qué cosa? Interpretar el lenguaje figurado, que lo trabajamos y lo recordamos también durante el desarrollo de la clase. Y además te acompañé en la realización de la guía, revisamos las respuestas. Así que estamos con los objetivos, ya los logramos realizar, los alcanzamos. ¿Ya? Así que yo te dejo muchos cariños y te dejo cordialmente invitado para el próximo video de la clase. Que estés muy bien, cuídate mucho.